fui invitado por Javier Navascués a desarrollar para su blog una entrevista sobre Concepción Cabrera de Armida. Le estoy muy agradecido por su interés, por todas las facilidades para que pudiéramos tratar ese tema. Y debido a que iba a contestar una serie de preguntas, pues la verdad es que me detuve con mucha conciencia para reflexionar sobre aquello que finalmente contesté y que van a poder encontrar como link, como enlace en la descripción de este video. Como han podido ver en la portada, básicamente es hablar de Concepción Cabrera de Armida, beatificada y bueno, en camino por parte de su proceso de canonización, y el misterio de la cruz, que es el gran tema sobre el cual ella escribió, que está muy presente tanto en las publicaciones que ella fue realizando para dar a conocer pues este aspecto de la fe, como de sus escritos ya de tipo personal que entran en los 66 tomos de su cuenta de conciencia. Es un tema que ella vivió a título personal, o sea que no es una teoría que ella desarrolló o simplemente una lluvia de ideas, sino que realmente todo lo que escribió sobre el sentido de la cruz, digámoslo con más claridad, el sentido positivo de la cruz, ¿no? Cuando en medio de las dificultades de la vida, y incluyendo a la fe en la ecuación, podemos descubrir un sentido aún en situaciones difíciles o de oscuridad interior. Entonces, esto que ella escribe no es, como digo, un simple marco teórico, sino lo que a título personal fue recorriendo a lo largo de su arco de vida, ¿no? Que va de 1862 a 1937. Así que, con motivo de esa entrevista, que mucho agradezco, me puse a reflexionar sobre este tema, la Beata Concepción Cabrera de Armida y el misterio de la cruz. Si bien en la entrevista está de forma detallada, bueno, ahora simplemente comento lo que yo fui reflexionando, ¿sí?, sobre este aporte. Primero que nada, quiero comenzar por la fotografía que tienen ustedes en pantalla, porque es la primera que yo vi de Concepción Cabrera. ¿Sí? Si yo me he interesado en su figura, en su obra, sobre todo en las claves que nos da para vivir la fe, fue a partir de esta figura, fue a partir de esta fotografía, que yo lo recuerdo muy bien, en algún otro espacio ya lo he platicado, en la escuela donde yo estudiaba, ligada a la espiritualidad de la cruz, nos daban una agenda donde pues había, digámoslo así, un espacio diario para poder anotar nuestras tareas, ¿no? Y que no se nos olvidara lo que tuviéramos que presentar al otro día. En ese momento, más o menos, iba yo entre quinto y sexto de primaria. Y en esa agenda que estaba editada por la escuela, o sea, corría a cargo de la institución en diseño, pues como digo, era un lugar donde anotábamos nuestras tareas, pero también tenía efemérides importantes de la historia de México, también de la historia de la iglesia, juegos como puede ser una sopa de letra, y también biografías relevantes. Una de esas biografías que incluía la foto era precisamente sobre la señora Armida. Y antes de leer la biografía, me acuerdo que yo estaba hojeando la agenda y me encontré con esta foto y me impresionó, y para mí es mi foto preferida porque captamos la esencia de Concepción Cabrera de Armida, una mujer que ciertamente tuvo que sortear muchas dificultades, como veremos, circunstancias que de hecho le llevaron a buscar un sentido a la cruz, pero que en medio de todo tenía una actitud positiva, pero positiva no en un sentido de sonrisa fingida, no en un sentido tóxico, era una actitud basada en la fe. O sea, era Dios el que le daba la fuerza para tener esa actitud que no negaba las dificultades por las que pasó, pero que les daba ese sentido que solo la fe puede dar. Entonces, a mí ver pues esta foto siempre me ha como recordado, ¿no? El por qué con el paso de los años pues he continuado
estudiándola y bueno, tratando de darla a conocer a través de artículos, a través de videos como este y desde luego conferencias a los lugares donde me han ido invitando. Entonces, bueno, esto fue como una nota de pie de página o un paréntesis, pero pues era importante decir porque de todas las fotos que se tienen en el archivo sobre la Beata Concepción Cabrera de Armida, llegué a poner esta en pantalla. ¿Dónde entra el tema del misterio de la cruz? Ella desde muy chica ya tenía una relación con Dios a través de la oración muy fuerte. Sin embargo, este acento de tratar el tema siempre difícil del dolor, de las dificultades de la vida, de la cruz, finalmente, lo fue desarrollando, obviamente, conforme iba creciendo. No es que de niña ya pensara literalmente en todas estas cosas, sí que ya había una relación con Dios, pero van a ser acontecimientos fuertes que le van a suceder lo que llevarán a que ella se pregunte, ¿sí? Bueno, yo he conocido a un Dios que es amor, yo he conocido a un Dios cercano, yo he conocido un Dios amigo, pero al mismo tiempo experimento cosas fuertes, ¿no? Cosas difíciles, donde pues se vuelve oscura esa idea pues de un Dios cercano, ¿no? ¿Y qué acontecimientos vive? Bueno, ella, digamos que su mayor dificultad va a ser la muerte de personas muy cercanas a ella, o sea, empezando por su propio esposo y pasando por algunos de sus hijos. ¿A qué se debía esta cantidad notable de personas que perdían familiares? A que estamos hablando de los siglos XIX y XX, donde todavía no existían tratamientos médicos eficaces, o sea, realmente las enfermedades que provocaron la muerte de estos sus seres queridos, si hubieran sucedido ahora, 2025, muy probablemente nadie hubiera muerto. Sin embargo, bueno, era el contexto difícil, histórico, que le tocó vivir. Y claro, frente a estas circunstancias donde te quedas sin palabras, donde incluso puedes llegar a cuestionar la propia fe, ella busca un sentido. Y entonces se da cuenta que por sí sola no puede enfrentar noticias tan complejas, pero que ese Dios que había conocido desde niña y que iba madurando, le daba las claves para poder salir adelante. En él encontró fuerza, consuelo y esperanza. Y específicamente en Jesús crucificado. ¿Por qué? No era porque estuviera obsesionada con el dolor o porque siempre estuviera triste. Esas son caricaturas que luego se hacen de los santos. No, o sea, hubo momentos complicadísimos, sí, pero ¿por qué se identifica con Jesús crucificado? Lo podemos entender muy bien. Cuando tenemos un problema, del tipo que sea, y entramos a la capilla y vemos a Jesús en la cruz, cuando ya no sabemos ni cómo pedirle las cosas porque el dolor es muy fuerte, porque quizá no aguantamos ya, el ver ese Jesús en la cruz evoca a un Dios que pasó por lo mismo que nosotros y que desde ese silencio nos está diciendo, te entiendo y te ayudo. Hay cosas que solo frente a Jesús crucificado se pueden entender, porque Jesús crucificado no es el yeso, no es la imagen, es lo que nos recuerda. O sea, un Dios que básicamente nos entiende porque supo lo que era el dolor, lo que era la dificultad. Entonces, ella, sí, imagínense, no sé, que estás pasando por un mal momento y que te encontraras pues con un Dios que fue pura fiesta o un Dios que nunca tuvo algún tipo de dificultad. Y claro que Jesús pudo haberse ahorrado las dificultades, tenía y tiene poder de sobra, pero quiso entrar en nuestra realidad. A ver, cuando vamos con una persona a la que le pasó algo parecido que nosotros, inmediatamente hay empatía, inmediatamente hay entendimiento. Entonces, Jesús también supo de pérdidas y cuando ella llegaba y lo visualizaba de esa manera, podía realmente sentirse acompañada por alguien que en la práctica había pasado por situaciones límite. De tal manera que con la ayuda de Dios logra descubrir que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Y esto solo lo puede dar la fe. El sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Y entonces eso le dio fuerza y eso le permitió volver a sonreír y tener un carácter
tan positivo que impactaba a la gente, porque muchos sabían por lo que había pasado y sin embargo ella en sus escritos lo pone. Hoy me acordé de tal familiar, hoy me fue difícil, pero confío en ti y aquí estoy. O sea, es una inteligencia emocional sostenida no por sus propias fuerzas, sino por la fe. Y esa convicción, ese descubrir que Dios sigue siendo Dios con todo y el sufrimiento y en este caso las experiencias límites que vivió, va a generar en ella una convicción. Y esa convicción, a su vez, se va a materializar de su parte con la fundación progresiva de las 5 obras de la cruz a partir de 1894. ¿Por qué digo progresiva? Porque son 5 y se fueron fundando en distintas fechas. ¿Cuáles son esas obras de la cruz? Bueno, el apostolado de la cruz, las religiosas de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús, la fraternidad de Cristo sacerdote y los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, ella encuentra en Jesús crucificado esa respuesta silenciosa pero contundente de un Dios que la entiende, un Dios que ejerce la empatía y que además le pone en el camino personas que la van a ayudar a salir adelante, a mantener ese equilibrio entre la vida mística, pero también sus compromisos de familia. El ser una persona, sí, con una perspectiva de fe muy profunda, pero no desconectada de su persona, de su casa, de su entorno, de su país, de su realidad. Y así, Dios que ayuda a través de personas concretas, le va a ir poniendo a las indicadas, particularmente a quien va a ser su último director espiritual, uno de los grandes teólogos de Hispanoamérica del siglo XX, que es nada más y nada menos que Monseñor Luis María Martínez, quien escribió muchísimo precisamente a raíz de que trató a Concepción Cabrera, y entre los libros que todavía hoy se piden en grandes cantidades está el tratado que desarrolló precisamente sobre el Espíritu Santo. Entonces, ella llega a entrar en ese misterio de la cruz por las circunstancias que vive y esa búsqueda de sentido que finalmente se ve correspondida con lo que evoca Jesús en la cruz. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ok, descubre a un Dios empático, pero luego ella tiene una experiencia donde esa cruz con Jesús muerto en ella se va a transformar y se va a convertir en la cruz del apostolado, que si la buscan en internet verán que no aparece el cadáver de Jesús, sino un corazón que en la experiencia mística, en la revelación privada que ella tiene, lo va a ver palpitante. Y eso es lo interesante. O sea, llega dolida por las circunstancias, obviamente, y ese Jesús muerto en la cruz, en su experiencia interior, se va a transformar, va en el fondo, va a seguir siendo el mismo Jesús, obviamente, pero va a adquirir otros elementos. Y es ahí donde aparece la cruz del apostolado. O sea que el misterio de la cruz en ella tiene una transformación y una transformación para bien, que le va a ayudar psicológicamente, que le va a ayudar humanamente y por supuesto desde una perspectiva de fe. Entonces su experiencia fundante, o sea, su antes y después, va a ser la cruz del apostolado. Si uno presta atención a los elementos que la forman, pues se dará cuenta que está llena de luz, no aparece Jesús muerto en ella, sino su corazón palpitante, vivo. De manera que ella se va dando cuenta que frente al dolor hay que hacer lo éticamente posible para eliminarlo. Esto es importante. Concepción Cabrera de Armida no nos manda a buscar el sufrimiento ni a padecerlo si existe una salida ética para eliminarlo. A lo que sí se refiere es que cuando ya hicimos lo éticamente posible y queda algún remanente de dolor fuera de nuestro alcance, ahí es donde ella entra y nos dice que hay que confiar, que no debemos amargarlo, sino ofrecerlo. Sí, especialmente nos dice ella por los sacerdotes, porque ella se dio cuenta, como nos damos cuenta ahora, pues que un buen sacerdote atrae a millones, ¿no? Con las redes sociales a millones, pero que un mal sacerdote o un incongruente, pues también puede alejar a millones. Por eso, aunque ella se ofrece por las personas en general, siempre pone como acento especial los sacerdotes. Entonces, cuando te das cuenta, como ella, de que tu sufrimiento no es inútil,
duele menos y se vuelve llevadero. En cambio, cuando uno niega el sufrimiento, cuando uno quita de la ecuación la virtud teologal de la fe, es cuando aparece la desesperación. De modo que Concepción Cabrera tuvo claro que en la vulnerabilidad de la propia cruz, de la propia dificultad, del no entender, sacó cosas buenas, ¿sí? Porque Dios sigue siendo Dios y Él rescata de lo aparentemente perdido. Y yo siempre recuerdo una anécdota. Al poco tiempo que se levantaron las restricciones de la pandemia del COVID, me invitaron a una galería de arte y yo fui. Y me impresionó porque yo vi un cuadro, me gustó y pregunté quién lo pintó y pues las personas encargadas de la galería me explicaron que era alguien que no pintaba, que comenzó a pintar porque con lo del COVID y el no poder salir, pues lo vio como una especie de terapia ocupacional, pues para no volverse loco con el estrés, ¿no? Y me pareció que esto es la espiritualidad de la cruz, o sea, esta persona supo, como Concepción Cabrera de Armida también lo descubre en otro sentido, un potencial en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. O sea, la espiritualidad de la cruz no te quita la crisis, pero te ayuda a gestionarla. Y en este caso, gracias a algo tan terrible como fue el COVID, descubre esta persona de la galería de arte, pues que pinta y que pinta muy, muy, muy bien. Bueno, aquí es importante entonces darnos cuenta que la felicidad, porque ella fue feliz, esto hay que subrayarlo, la felicidad no se da en circunstancias ideales donde todo está bajo control, sino en circunstancias reales. Ella entendió que no se trata de disfrutar el sufrimiento, se dio cuenta que eso sería dolorismo, pero ubicó que era necesario gestionarlo a la luz de la fe. Confiar en Dios, sí, es la clave. Y entonces se da cuenta que Jesús está con nosotros incluso cuando, como nos lo recuerda el relato de la barca, parece que se hunden los discípulos y entonces Jesús evita el naufragio. Cuando alguien encuentra el sentido de su vida, y esto es la propia vocación, se puede ser feliz, esto nos lo dice ella claramente, incluso en medio de las dificultades y del sufrimiento. Se da cuenta también que la oración y los sacramentos son esa vitamina que constituyen la vía para vivir esa felicidad que da la certeza suficiente de haber encontrado nuestro lugar en la iglesia y en la sociedad. O sea, ella dice, si alguien encuentra su vocación, no habrá sufrimiento lo suficientemente grande como para que esa persona se amargue. Y Dios sigue siendo Dios y hay un sentido profundo. También en este proceso que ella va viviendo, no fue obviamente en una tarde, sino a lo largo de su vida, respondió al por qué Dios permite la cruz, que yo creo que esa es la pregunta fundamental que todo creyente se ha hecho y si no, y si alguien no se la ha hecho, pues es importante que se la haga. ¿Por qué la cruz? O sea, ¿por qué metidos en este enredo, en este lío? Y entonces podemos releerla y decir que la cruz en cualquiera de sus formas nos obliga, por decirlo así, a salir de nuestra zona de confort, a explorar nuevas vías para ser una mejor versión. Es decir, la cruz nos pone en una situación de vulnerabilidad para descubrir desde la experiencia lo que decía otra de las grandes mujeres de nuestra fe, uno de los grandes aportes de España al mundo, Santa Teresa de Ávila, en el sentido de que solo Dios basta. Es en los momentos de dificultad, en los momentos donde quizá alguien nos quedó mal, en los momentos donde pues de pronto no hay a dónde correr, que el solo Dios basta de Santa Teresa, que también influyó mucho en la espiritualidad de Concepción Cabrera, se presenta. Y esto no quiere decir que no haya que pedir ayuda. Es necesario pedir ayuda, es necesario buscar a las personas correctas, pero siempre hay un punto que por más que la persona nos ayude, que repito, es necesario buscar esa ayuda, siempre hay un remanente de soledad que solo Dios puede llenar. Y eso no lo podríamos experimentar si no hubiera la contraluz del dolor y de las dificultades. También nos recuerda Concepción Cabrera que la cruz nunca es un fin en sí mismo, porque la razón por la que Dios nos creó es la felicidad.
Sin embargo, como siempre digo, para tener vacaciones primero hay que pasar por los exámenes del instituto o de la universidad. De manera que antes de llegar a la vida eterna, esa vida ya sin estado de necesidad, toca pasar por los vaivenes del camino en cuestiones de familia, trabajo, amistades, proyectos, pero recordando que hay un ancla concreta, no solo en un sentido filosófico, sino en un sentido real, que es Jesús y al que Concepción Cabrera identifica además como Jesús sacerdote. Cuando alguien va entendiendo esto, que ella llevó de las ideas sobre toda la práctica, podemos comprender que al aceptar la cruz de cada día, las circunstancias en las que nos movemos, nos va a permitir avanzar. Y entonces aparece una analogía. Así como para poder conseguir una buena condición física toca entrenar, de la misma manera es necesario abrazar las dificultades del camino para que nuestra fe sea sólida, es decir, con raíces y no simplemente basada en sentimientos que vienen y van. Podríamos decir que aceptar la cruz es un ejercicio constante que nos vacía de todo aquello que estorba y así poderle hacer espacio al Espíritu Santo, al Maestro de la vida interior, y a quien Concepción Cabrera Armida también le dedica reflexiones muy profundas. ¿Y cómo ella va viviendo la cruz? Pues bueno, su biografía nos presenta muchos ejemplos, pero hay uno que a mí me parece el más claro. De 1917 a su muerte en 1937, o sea, estamos hablando de un periodo de 20 años, ¿sí? Ella pasó por ese tramo que San Juan de la Cruz, otro grande de España, llama la noche oscura. Es decir, que luego de haber tenido durante muchos años momentos sensibles de oración, al grado que tenía ciertos fenómenos de la vida mística, de pronto se quedó en un profundo silencio. Ya no había sentimiento alguno más que esa sensación de estar como Jesús en el desierto o en ese momento donde el propio Jesús dice, sintiendo ese vacío, esa sequedad más que vacío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que hubiera perdido la fe, era que experimentaba en su cuerpo, en su persona, el desgaste de la cruz. Entonces ella va a tener 20 años donde lo que va a predominar es una oración que no se siente. ¿Y dónde está su amor a la cruz ahí? Pues justamente en haber perseverado, pese a que Dios no se dejaba sentir con la frecuencia de antes. Todo esto la llevó a una nueva profundidad que contribuyó a su madurez humana y espiritual. Y como digo, seguir a Jesús en esas circunstancias es un acto de fe, que en su sentido más hondo, más profundo, es un acto de amor sacerdotal. Y cuando digo sacerdotal me refiero a que ella vivió lo que cada bautizado tiene en potencia. Y cuando digo en potencia me refiero a la posibilidad de vivir. Ahora, obviamente había personas a su alrededor, incluso en su familia, que cuestionaban por qué este sentido de la fe o por qué ella, que tenía el dinero y las relaciones sociales suficientes para vivir de otra manera, no necesariamente mala, pero sí desconectada de la iglesia, de las obras de la cruz y de los sacerdotes, ¿por qué ella hablar sobre la cruz, no? Y entonces, esto que para algunos es una locura, ¿no? Desde el tiempo de Jesús ha sido desconcertante. Ella se da cuenta también que la cruz está marcada por una lógica invertida. Y es que la pedagogía de Dios, o sea, la forma de relacionarse con nosotros, se vale de paradojas. Por ejemplo, tenemos varios casos. El que quiere ser grande debe ser pequeño. O en su caso, bajar para poder subir. Muchas veces esto descoloca. Y precisamente por esta razón, puede llegar a pensarse que se trata de una locura, y en cierto sentido lo es, pero desde el amor, el sentido común y la confianza en Dios que la Beata Concepción Cabrera manifestó a lo largo de todos sus esfuerzos, tales como fundar, inspirar, acompañar, escribir y ofrecerse de modo especial por los sacerdotes para que sean lo que tienen que ser y ayuden, nos ayuden
a los laicos, ¿no? A los seglares, a siempre tener un horizonte de fe. Y finalmente, ¿qué podemos aprender, ¿no? De esta reflexión rápida centrada en el tema de Concepción Cabrera de Armida y el misterio de la cruz? Pues lo primero es recordar lo que decía el Papa Benedicto XVI. Es como el primer aprendizaje que, captando el ADN espiritual o teológico de Concepción Cabrera, podemos captar. Decía el Papa Benedicto XVI, el que cree nunca está solo. Cuando vivimos, como lo vivió ella en sus momentos de dificultad, también en sus momentos de alegría que los tuvo, pero cuando vivimos una soledad habitada, es decir, sustentada en la oración, podemos llevar con mejor actitud nuestra cruz de cada día, incluso con buen humor. El buen humor, pues, viene siendo el sello de garantía de que estamos viviendo una fe sana. O sea, alguien que se dice creyente, pero que es incapaz de reírse o de disfrutar un buen momento, pues tiene que buscar qué le está faltando en esa percepción o en esa práctica de la fe. Porque si la fe me está volviendo triste, si me está volviendo amargado, si me está volviendo desconectado de esa capacidad de disfrutar, pues quiere decir que algo anda mal y hay que corregirlo. No es la fe auténtica, ¿sí? Leí hace ya como un año que un sacerdote, un padre, ponía como penitencia a las personas que se confesaban con él ser felices esa semana siguiente, disfrutar lo sano. O sea, esto a mí al principio dije, bueno, pero ¿cómo va a ser una penitencia? Esto de, le impongo como penitencia disfrutar lo sano que la vida le ofrece. O sea, pero yo tenía la idea, pues, de que no era de disfrutar, sino de algún sacrificio. Pero es que ya lo entendí. O sea, muchas veces disfrutar cuesta trabajo, porque tenemos nuestros esquemas, están las obsesiones, están cosas que a veces nos amargan el momento. Entonces, finalmente disfrutar es un acto de fe y disfrutar tiene un sentido de penitencia, ¿no? En el aspecto de que te implica lanzarte a confiar. Entonces, disfrutar es un reto, pero al final de cuentas, disfrutar obviamente de lo sano es el fruto de la fe. O sea, cuando alguien vive la fe como ellos, los beatos, los santos, tiene esto. Entonces, el buen humor viene siendo el sello de garantía de que vamos avanzando en relación con Jesús y su efecto en las buenas obras, porque obviamente no se trata de aventarnos un rollazo y que ese rollazo no conecte. En resumen, esto es lo que podemos aprender de Concepción Cabrera: encontrar la propia vocación, dejarse acompañar por una persona con el perfil adecuado en el marco, desde luego, de la iglesia, trabajar la oración y traducirla en acciones concretas en favor, bueno, de las necesidades que hay a nuestro alrededor. En conclusión, ¿qué podemos decir de Concepción Cabrera de Armida y el misterio de la cruz? Ver cómo su proceso, sus pasos de fe empiezan con Jesús visiblemente muerto en la cruz y terminan, sí, con una cruz, pero una cruz viva. ¿Qué quiere decir? Que proyectó en esa experiencia que desde luego Dios le dio, ¿no? Esa transformación. O sea, llega, digámoslo así, sin luz, pues por todo lo que le pasó, y termina con luz. O sea, pero esa luz, utilizando una analogía, vino de ese descubrimiento que nosotros llamamos experiencia fundante, pero que implica años de trabajo, años de darse momentos de oración, años de emprender también obras que Dios, a través de la realidad, porque esto no es magia, esto no es algo que yo intuyo simplemente, no, no, lo que a través de las necesidades nos va planteando. Pues con esto concluimos este nuevo tema, Concepción Cabrera y el misterio de la cruz.